Bien, nuestro siguiente conferencista es José Luis Morales. Él viene de la empresa Industriales de Motores, Servicio Industrial de Motores, con la que colaboramos en algunas ocasiones para resolución de fallas y mantenimiento de motores. El ingeniero Morales nos va a hablar un poquito sobre motores en general, un recordatorio sobre toda la teoría de cómo funcionan los motores para desempolvarnos ahí un poquito, ¿no? El ingeniero Morales ha desempeñado diversas funciones en motores US, en TEMSA, estuvo trabajando también para Pemex Cadereyta, en Chemical Products en Atlanta, Georgia, y en el 98 fue fundador y propietario del taller mecánico Simsa, y actualmente pues dirige la empresa Servicios Industriales de Motores. Una bienvenida para el ingeniero José Luis Morales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a empezar este tema que voy a utilizar un concepto poco usado en la industria cuando del motor eléctrico se trata. En el título quizás más bien debimos haberle puesto la máquina eléctrica como convertidor de energía utilizada como motor. Fíjense que ese concepto a nosotros nos va a ayudar mucho para el entendimiento de fallas en la operación de los motores. Durante el transcurso de la plática voy a hacer uso de varios elementos. Bueno, como la máquina eléctrica es un convertidor de energía que cuando lo utilizamos como motor, se trata de convertir la energía eléctrica de la línea en energía mecánica, y cuando la utilizamos a la máquina eléctrica como generador, pues convertimos la energía mecánica que podemos proveer a través de una turbina o un motor de combustión interna en energía eléctrica. Y como es un convertidor de energía, este proceso está sujeto a la ley de la conservación de la energía. Por eso les digo que es un concepto que casi en mantenimiento no utilizamos cuando atendemos una falla. Y es un concepto que nos clarifica mucho cuando tratamos de dar un diagnóstico exacto del problema para pues así dar la solución, ¿verdad? Muy bien. Como conservación de energía, bueno, pues hay ciertos términos que vamos a estar utilizando en el transcurso de la plática, como es potencia entrada, potencia salida, la relación de ambas, que es eficiencia, y las pérdidas que tenemos durante el proceso de conversión. Pérdidas mecánicas, pérdidas magnéticas, pérdidas eléctricas. Cada una de las pérdidas las vamos a analizar a detalle. Primeramente voy a utilizar un diagrama muy básico para en un muy breve tiempo nada más recordar ciertos elementos conceptuales de cómo es que funciona un motor, y con este diagrama así muy básico voy a empezar a tratar las diferencias que existen en el motor de corriente alterna y corriente directa. ¿Cuáles son las características que definen a un motor y a otro, ¿verdad? Miren, ahí en el diagrama estoy utilizando dos elementos principales en los motores. Las 4 bobinas que se dibujan ahí representan, bueno, son bobinas que están dispuestas en un estator, representan la parte fija del motor. Esas bobinas tienen como función proveer de un campo magnético en el interior del motor. Ahí como imán permanente estoy representando al rotor. Y aquí es donde empiezan las diferencias entre un motor de corriente alterna y un motor de corriente directa. En el motor de corriente alterna,
lo que se trata en el motor es la interacción de campos magnéticos para de esa interacción nosotros obtener una fuerza giratoria, que esa fuerza va a estar en función de 4 leyes fundamentales que gobiernan el funcionamiento de un motor eléctrico, ¿verdad? Las vamos a ver a detalle, que es la ley de Ampère, la ley de Faraday, la ley de Lenz y la ley de Biot y Savart. ¿Y por qué menciono así las leyes? De repente es difícil tener manejar en cuanto a leyes el concepto de conversión de energía, pero en cada plática que damos, en cada charla, me gusta mucho hablar de las leyes, porque si yo entiendo bien esas 4 leyes, a mí me queda muy claro el funcionamiento de un motor y me capacita para poderlo operar en zona óptima y poderlo diagnosticar cuando este motor presenta alguna desviación en su funcionamiento. Bueno, entonces miren, en corriente alterna, nosotros en la parte fija, que es el estator, que está representado por las 4 bobinas, nosotros polarizamos esas bobinas y obtenemos un campo magnético. Por ejemplo, en el primer diagrama está polarizado norte-sur, norte-sur. Por estas leyes que les acabo de decir, por ejemplo, por la ley de Faraday, en el interior yo tengo un rotor, en la parte móvil, que lo voy a representar con un imán permanente, porque el rotor, a través de una interacción magnética con el estator, alcanza las propiedades de un imán permanente, o sea que se polariza y empieza a interactuar con la parte fija. Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Muy bien. ¿Cómo en un motor de alterna yo obtengo? Bueno, para esto, yo para poderle dar torque al motor necesito que estar cambiando constantemente la polaridad de las bobinas. El norte convertirlo sur y el sur convertirlo norte. Muy bien. ¿Cómo obtengo ese cambio de polaridad en los motores de corriente alterna? A través de 2 elementos fundamentales. Primeramente, el layout del embobinado. O sea, la disposición el acomodo que yo tengo de las bobinas en el estator. Ese acomodo a mí me va a dar ese cambio de polaridad. Acomodo el embobinado, después lo alimento con un voltaje trifásico, con esas características del trifásico, y esos 2 elementos fundamentales son los que a mí me van a dar el cambio de polaridad en el estator. De tal forma que vamos nosotros a obtener como si tuviéramos un campo magnético rotativo, y ese cambio magnético rotativo, al momento de interactuar con el rotor, nosotros ya obtenemos una fuerza, una velocidad constante. Pero si se dan cuenta, en el rotor yo no tengo alimentación. El rotor obtiene sus características de imán permanente a través de la ley de Faraday, que básicamente la ley de Faraday me dice que el voltaje inducido es directamente proporcional al cambio del flujo con respecto al tiempo. La característica principal del motor de corriente alterna, que a través de una línea yo ahí inyecto la corriente campo y la corriente cuadratura, o sea, la corriente que me va a proporcionar el par del motor a través de una sola línea. Gracias. A través de una sola línea. Y en el motor de corriente directa, esa característica del motor de corriente alterna, que a través de una línea viaja la corriente magnetizante y viaja la corriente de cuadratura, me da ciertas características muy diferentes a un motor de corriente directa. En el motor de corriente directa,
yo alimento el campo por separado y la corriente de cuadratura, a la corriente de cuadratura le voy a llamar la corriente real, la corriente que me demanda los kilowatts. Y la corriente de campo es la corriente imaginaria, la corriente que me demanda la potencia imaginaria, los kVAR. En el motor de corriente directa, yo obtengo el campo de una fuente y la corriente armadura de otra fuente. Por ejemplo, voy a recurrir otra vez al diagrama, a este diagrama muy básico, muy básico. De alguna forma, en el rotor, en el motor de corriente directa, yo tengo acceso al rotor a través de un colector, en donde está switchando el colector, me está switchando y el colector también me está polarizando el rotor para que interactúe, porque en el motor de corriente directa los campos magnéticos permanecen fijos y el que switchea, el que polariza es el rotor, a diferencia del de alterna. El de alterna, el que polariza, el que cambia de polaridad es el estator. Y en el de directa, el que cambia de polaridad es el rotor a través de un colector. El colector se encarga de estarme switchando y estarme polarizando bobinas para que interactúen con el estator. Esa es la explicación así muy básica, pero que se necesita para lo demás de la plática. Bueno, miren, en la industria nosotros tenemos disponibles en el mercado este tipo de motores. El motor de inducción o asíncrono, que es jaula de ardilla, que es el más utilizado, que es lo que vamos a hablar en esta plática. El motor de rotor de vanado, el motor síncrono, que es de polos salientes o de rotor liso, y el motor de corriente directa, ¿verdad? Que puede ser shunt, puede ser compound o puede ser serie. Aquí empieza la diferencia de ambos motores. Miren, un motor lo define sus características de par contra velocidad. Y en base a esas características de par contra velocidad es lo que yo voy a utilizar para la selección del mismo. Dependiendo del requerimiento que yo tenga, es la selección que yo voy a tener en base a estas gráficas. Antes de leer las gráficas, quiero recordar un concepto fundamental, pero que en la industria veo que falta un poquito para poderlo entender así, de una forma más precisa. Miren, quiero explicar ahorita la relación que existe entre el par y la velocidad y las características de cada motor para abastecer ese requerimiento en el mercado. Fíjense, vamos a suponer que yo tengo una carga de 100 kilogramos y yo tengo una distancia y yo necesito levantar esa carga. Ese va a ser mi trabajo. Entonces, el concepto de torque es igual a la fuerza por la distancia. ¿Qué torque yo necesito para levantar esa carga en un minuto, verdad? Para ilustrar un poquito más la idea, le voy a poner valores a la fórmula. Por ejemplo, yo tengo esa carga de 100. Vamos a suponer que tengo una banda o una cuerda que sujeta la carga y esa cuerda del punto, bueno, es que ahí se dibuja la flecha es puntual. Vamos a suponer que yo tengo una polea con un valor de distancia, entonces el torque va a ser igual a la fuerza por la distancia. La fuerza tenemos que es de 100 kilogramos. Para efectos así ilustrativos voy a poner una distancia de 1 metro, que sería la distancia de la flecha al diámetro exterior de la polea, ¿verdad? Por 1 metro. Yo para poder levantar esa carga,
yo necesito un motor que me brinde un torque de 100 kilogramos metro. Ese es el torque que yo necesito para levantar, pero viene la pregunta, ¿a qué velocidad la quieres levantar? Y ahí entra el concepto de la potencia, que la potencia es igual al torque por la velocidad. Bueno, entonces vamos a suponer que yo esa carga la voy a levantar 1 metro en 1 segundo. ¿Qué potencia yo necesito? ¿Qué motor necesito para esa carga? Entonces la potencia va a ser igual al par por la velocidad. La potencia va a ser igual, el par eran 100 kilogramos metro. Y vamos, es que la velocidad aquí la tengo que poner en radianes por segundo, no en RPMs, en radianes por segundo. Para ilustrar nomás voy a poner la unidad. Entonces yo necesitaría una potencia de 100 kilogramos metro sobre segundo. Y aquí viene una de las características fundamentales del motor de corriente directa. ¿Qué es lo que pasa si yo necesito hacer ese trabajo en un menor tiempo? Yo necesito aumentar la velocidad angular, pero conservar el torque. Y ahí es donde entra una cuestión conceptual muy importante. Yo cuando aumente la velocidad de los motores, como condición necesito conservar el torque. Hay procesos de manufactura que demandan la conservación del torque desde velocidad cero hasta velocidad nominal. Necesito un torque constante, por eso, porque yo el trabajo que voy a realizar, yo no voy a cambiar la masa, yo no voy a cambiar la demanda de fuerza del trabajo que voy a desempeñar. Lo que sí voy a cambiar puede ser el tiempo para ser más productivo, para manufacturar quizás más piezas por unidad de tiempo. Yo lo que necesito es aumentar la velocidad. Al aumentar la velocidad, ¿qué es lo que le pasa a la potencia? Pues está en función directa por esta fórmula. ¿Sí? Entonces, en el motor de corriente directa, fíjense cómo se comporta. El motor de corriente directa es la gráfica de su lado derecho. Yo en el motor de corriente directa, yo obtengo torque desde velocidad cero hasta velocidad nominal, controlando el voltaje de armadura. Y lo de velocidad nominal, yo tengo, aquí es torque constante, y luego después de la velocidad nominal tengo potencia constante controlando el campo. Esta característica es lo que me hace a mí muy particular un motor de corriente directa, y por eso en su tiempo, antes del desarrollo del drive, de la electrónica de potencia, que ahorita voy a explicar, que ya hay drives, que cómo es que el drive me da esas características a un motor de alterna. Ahorita vamos a explicar. Primeramente que se entiende el concepto. El concepto de un motor de directa, la característica más importante de un motor de corriente directa es que tengo desde velocidad cero, yo puedo tener el par máximo. Entonces vamos a recordar el esquema anterior. Yo puedo mover esa carga, esa distancia, yo tengo todo un espectro, todo un margen. Nada más es cuestión de calcular el menor tiempo que necesito
me va a indicar a mí la potencia a seleccionar el motor. Ya una vez que seleccioné el motor, esa es la potencia máxima, ese es el menor tiempo que yo puedo levantar esa carga. Pero de repente yo puedo tener requerimientos del mismo proceso en donde necesito bajar tiempo, necesito aumentar el tiempo. Bueno, yo lo puedo hacer con un solo motor. O sea, tengo toda esa flexibilidad, esa característica. Por eso les digo que esa característica fue del motor de corriente directa, fue que en su momento fuera muy demandado, porque un motor de alterna, yo no tenía control del torque, porque al cambiar la velocidad, fíjense, de velocidad cero, yo tengo un torque más del 100% que de placa, pero fíjense el comportamiento conforme yo voy obteniendo velocidad, llego a un par máximo, pero y luego caigo completamente el torque, ¿verdad? El torque cae completamente. Entonces, el torque de placa, que sería el 100%, fíjense su valor. Con respecto al torque de arranque, el comportamiento llegó a un par máximo y luego llegó a mi dato de placa. Y miren el de directa. Repito, estas diferencias me limitan a mí mucho el uso del motor de corriente alterna. Me limitan mucho el uso del corriente, porque básicamente anteriormente el motor de corriente alterna estaba nomás utilizados para mover aire, agua, bueno, algún proceso donde yo no requiere un par constante, cualquier proceso. Me limitaba mucho. ¿Cuál es de qué depende eso? ¿O cuál es la característica por la cual yo no puedo controlar el par constante de velocidad cero hasta velocidad nominal? Es que por el motor de corriente alterna yo nomás tengo una sola alimentación. Yo alimento nada más a través de una línea. Y repito, en esa línea viaja la corriente campo y la corriente armadura. Miren, voy a utilizar un diagrama que le llamamos diagrama equivalente, en donde yo voy a entender la limitante del motor de corriente alterna, pero también me va a servir este diagrama para, bueno, no sé, hace quizás 12 años, 10 años surgió un drive que le llamamos drive vectorial, en donde ese drive, gracias al desarrollo del estado sólido, yo ya puedo hacer operaciones matemáticas más rápido, y a través de esas operaciones matemáticas yo puedo descomponer vectorialmente la corriente de campo y la corriente de cuadratura para darle esas características al motor de alterna como si fuera directo. Ahorita voy a explicar un circuito equivalente en donde voy a descomponer las corrientes de campo y la corriente de armadura o la corriente de cuadratura para ver cómo es que opera el motor. Miren. En un motor de alterna, hagan de cuenta que yo tengo este circuito equivalente. Voy a empezar dibujando el estator. En el estator, primeramente, pues yo me encuentro con una resistencia que lo voy a llamar resistencia del estator. Y luego me encuentro con una inductancia del estator. Después, en esa misma línea, esta es la corriente línea, se va a descomponer en una corriente que le voy a llamar corriente magnetizante. Esta es la reactancia del rotor. El rotor se comporta como una resistencia variable que va a estar en función de la resistencia óhmica que va a estar en función de la resistencia óhmica entre el deslizamiento, ahorita explico qué es el deslizamiento, y básicamente
este es un circuito equivalente de un motor de corriente alterna. Aquí aplico el voltaje de línea. Muy bien. La segunda malla representa el rotor. El rotor, lógicamente, ¿verdad?, no está conectado ni mecánicamente ni eléctricamente al estator, pero sí tiene un reflejo a él, reactivo y resistivo. Hay todo un procedimiento matemático para llegar a eso. Lógicamente ahorita no es la idea. La idea es, la conclusión fue de que yo puedo representar un motor de corriente alterna a través de ese circuito equivalente. Y si ven ustedes, la corriente de línea se descompone en corriente magnetizante y corriente real. O sea, la corriente real es la corriente que me proporciona el trabajo, es la corriente, son los kilowatts, y la corriente magnetizante son los kVAR. Entonces, si se fijan ustedes, para obtener el campo magnético en un motor de corriente alterna, yo necesito corriente magnetizante. La corriente magnetizante es la corriente imaginaria. Yo forzosamente necesito consumir kVARs, forzosamente. Ya después, como los corrija, bueno, es otro tema, el cómo corrijo yo la distorsión en el factor de potencia. Pero un motor de corriente alterna, para su operación, necesita consumir kVARs. Los kVARs es la corriente magnetizante y los kilowatts es la corriente de rotor. Esa es la descomposición de un motor de corriente alterna. Bueno, yo para obtener las características de par velocidad o par constante, yo necesito, ahorita hay unos drives. Bueno, primeramente en el mercado había la disponibilidad del drive escalar. El drive escalar me cambiaba nomás voltaje y frecuencia en forma proporcional, pero era todo. Me seguía siendo muy limitante para ciertos procesos de manufactura. Con la llegada del drive vectorial, yo de alguna forma descompongo esas dos corrientes, tengo cierto control sobre la corriente magnetizante y oriento el campo magnético hacia la corriente cuadratura, que es la corriente del rotor, y obtengo esa característica de potencia constante desde cero hasta velocidad nominal. Déjenme, les explico por qué. Ahorita decíamos de las 4 leyes fundamentales que gobiernan el funcionamiento de un motor eléctrico, se encuentra la ley, una de ellas es la ley de Biot y Savart. La ley de Biot y Savart me dice que el torque de un motor es igual a la corriente que circula por su rotor, por la longitud del rotor, por la cantidad de campo magnético y por el seno de teta. Seno de teta es el seno entre… Teta es el ángulo que va a formar la corriente real y el campo magnético. Para obtener yo la cuadratura, lógicamente la cuadratura pues significa 90 grados, ¿verdad? El seno 90 es 1, es donde yo eficientizo el motor. Yo necesito conseguir esa cuadratura. Necesito conseguir esa cuadratura. El motor de corriente directa me da la cuadratura de origen desde su construcción. O sea que el seno 90 yo tengo que hacerlo 1, ¿verdad? Porque teta tengo que hacer esta cuadratura. Muy bien. ¿Por qué el motor de corriente directa me da la cuadratura desde su construcción? Porque un motor de corriente directa, dijimos ahorita en el diagrama esquemático, tengo un estator y este estator más o menos es de esta forma. Tengo yo una bobina, este es un polo saliente o es un polo principal que me proporciona el campo. Estas son las líneas de campo
y aquí yo tengo una armadura o el rotor que tiene adentro alojados conductores. Estos conductores, vamos a suponer que por aquí entra corriente, esta es la corriente, este es el campo, entonces tengo la cuadratura de origen en el motor de corriente directa. Desde su construcción tengo cuadratura. Entonces, la ley de Biot-Savart me dice que la corriente, la cantidad de corriente que pase por el rotor, la corriente del rotor, por la longitud del rotor, por la cantidad de campo magnético, por el seno de teta, es igual al torque que yo tengo en la flecha. Bueno, pero ¿por qué el motor de corriente directa dejó de ser muy atractivo? Por lo caro y porque necesita mucho mantenimiento por sus partes en fricción. Entonces, con la evolución de la electrónica de potencia, yo obtengo estas características y es cuando yo puedo sustituir un motor por otro. Pero el motor como tal, sus características son esas. Con la ayuda de la electrónica de potencia es cuando yo ya puedo sustituir el motor de directa por una alterna. O sea, modifico este comportamiento y lo llevo a este. Este lo llevo a este. Miren, aquí vemos que yo puedo controlar el motor de corriente directa desde velocidad 0 hasta velocidad nominal, controlando el voltaje de armadura. Lo que pasa es de que aquí hay una fórmula que nos involucra a ambas partes. En los motores de corriente directa, las RPMs son iguales al voltaje aplicado a la armadura menos la corriente de armadura por su resistencia. La resistencia obviamente es muy baja, la resistencia de armadura, menos el campo magnético. Este campo magnético me lo proporciona obviamente el voltaje de campo. Entonces, si observamos la ecuación, como numerador tengo el voltaje que aplico a la armadura y como denominador tengo la corriente que consume el campo. Entonces yo puedo variar la velocidad tanto por voltaje de armadura como con voltaje de campo, pero tengo características diferentes. Variando el voltaje de armadura, yo puedo tener torque constante por esto. Fíjense el comportamiento del torque con la corriente de armadura. Es proporcional, ¿verdad? El torque varía proporcional con la corriente de armadura. Entonces, con corriente de armadura, variando la corriente de armadura, controlando el voltaje de armadura, yo puedo obtener esta característica, ¿verdad? Y el campo. Esta fórmula es la que me define. Y en los motores de corriente alterna, vemos aquí una parte que es fundamental, que se llama deslizamiento. Para obtener el campo magnético giratorio, el que hablábamos en el diagrama elemental,
yo tengo el estator de un motor de alterna. Y aquí tengo el rotor, que es un jaula de ardilla. Este estator lo que me provoca es un campo magnético que va a estar girando a la velocidad que va a estar indicada por 120 por la frecuencia entre el número de polos. De tal forma que si yo le meto valores a la ecuación, un motor de 4 polos me va a dar igual a 1800 RPMs. Un motor, la característica principal de un motor de corriente alterna es su deslizamiento, porque si este vector que me representa el campo magnético, vamos a decir que gira a 1800 RPMs, el rotor tiene que haber un diferencial de velocidad para que por el rotor se aplique la ley de Lenz, la ley de Faraday, en donde dice que el voltaje inducido es igual al cambio del flujo con respecto al tiempo. Para cambiar flujo con respecto al tiempo, yo necesito tener una velocidad diferente del rotor con respecto a la velocidad del campo magnético giratorio. El deslizamiento es el que me va a determinar cuántas líneas de flujo corto o cuál es el delta flujo con respecto al tiempo. Entre mayor deslizamiento, mayor cantidad de delta de cambio de flujo con respecto al tiempo, mayor voltaje inducido. Por lo tanto, si tengo un voltaje inducido mucho mayor, como el rotor jaula ardilla tiene sus bobinas cortocircuitadas, me va a provocar una corriente mucho mayor. Y la ley de Biot-Savart me dice que la fuerza en flecha está en función de la corriente que circula por el rotor. Entonces, yo para obtener más fuerza de la línea, lo que hace el motor de corriente alterna es disminuir su velocidad con respecto al dato de placa, con respecto a la velocidad sincrónica, y así es como yo obtengo más potencia en la línea. Mejor explicado, eso sí fue muy rápido. Ustedes han visto un dato de placa del motor de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, en el dato de placa, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué velocidad me da el dato de placa? A mí me da la velocidad a la cual yo voy a obtener la potencia total del motor. Por ejemplo, un motor de 25 caballos en 440 RPMs, me va a dar en corriente línea 31 amperes y me va a dar RPMs igual a 1755. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué si la velocidad está determinada por la frecuencia y el número de polos? ¿Por qué en la placa me viene que es de 1755 cuando yo le doy valores a la ecuación y me salen 1800? Sí, es que esa fórmula me da la velocidad del campo magnético giratorio. La velocidad que te da la placa es la velocidad a la cual tú vas a obtener la potencia máxima. O sea que el motor puede girar a otras velocidades que no sean de la placa. Claro que sí, dependiendo de la carga que le demandes. El motor puede estar girando a 1790, 1785. Nomás acuérdate que al bajar la velocidad menor al dato de placa significa sobrecarga. Sobrecarga significa calentamiento y significa que se te va a quemar. Entonces el dato de placa del motor, la velocidad es la velocidad del rotor a su máxima potencia. La placa del motor del de corriente directa es como nos dice la gráfica. En el de directa viene 1750 diagonal 2100. 1750 significa su velocidad máxima a par constante. 2100 significa su velocidad máxima a potencia constante. Si lo trabajas fuera de esa relación, el motor ya no obedece a su placa, ya no obedece a sus características. Igual puede funcionar. Si funciona significa que no lo estás cargando o la carga es menor al dato de placa del motor. Ese se los comento porque esos son uno de los temas que uno ve seguido en la industria, que a lo mejor ha faltado algo de información para poder interpretar bien las placas de los motores y a partir de ahí poder seleccionar el motor
y bueno, llevarlo a su zona óptima de operación. Por cuestiones de tiempo, aquí nomás voy a terminar con esto. Hay una pregunta, una pregunta que es muy constante en la industria. Me dicen, oye, ¿yo cómo puedo saber cuánta potencia estoy entregando en el momento? Sin tener que poner un dinamómetro, una celda de carga, no sé, sin tener que, porque es muy problemático. ¿Cómo yo mido la potencia de un motor? Pues muy sencillo, lo puedes medir con la velocidad. ¿Cómo? Mira, esa es una pregunta muy recurrente porque nosotros tenemos a cargo consumir la energía de una forma eficiente. Entonces, yo para hacer un estudio de rendimiento, de rendimiento eléctrico, energético eléctrico, primeramente yo tengo que hacer un censo de mis motores y ver en qué zona de operación están. Pero sería una actividad muy complicada. Bueno. Ya vimos lo que es el deslizamiento. El deslizamiento se comporta así. Este es el deslizamiento y esta es la potencia. Se comporta en forma proporcional. Entonces, yo lo único que necesito es un tacómetro para ver en qué velocidad tengo trabajando mi motor y a partir de ahí calcular la potencia que estoy entregando en flecha, y después con un wattmetro, muy sencillo, mido la potencia de entrada, potencia de salida y obtengo la eficiencia. Y ya ahora sí sé en qué zona de trabajo tengo el motor. Ese dato es bien importante cuando quiero hacer un estudio energético o quiero ver realmente a cuánto estoy trabajando mi motor. Porque repito, la placa de datos me dice, bueno, la placa de datos me da una velocidad. Sí, esa velocidad es cuando trabajas a su máxima potencia, por el deslizamiento que acabo de explicar. Yo me deslizo, en la medida que me deslizo, demando más energía de la subestación y entrego más fuerza en flecha. ¿Por qué? Bueno, es que les decía al iniciar la plática que el motor es un convertidor de energía, no crea energía, convierte energía de la línea en fuerza mecánica. Si yo la carga, en la medida que yo le demande carga al motor, el motor, ¿qué es lo que hace? Se va a deslizar para cortar más líneas de flujo, para generar un voltaje mayor en terminales, como están cortocircuitadas. Ese voltaje mayor me crea una corriente de rotor mayor y me da una fuerza en flecha mayor. Entonces, es la forma en que yo convierto energía. Me deslizo, demando más potencia en la línea y abastezco la carga que me están demandando. O sea que si yo le sigo demandando carga al motor, el motor tiende a deslizarse para abastecerme el par que yo le demando. Sí, lo que pasa es que tiene un límite de temperatura. O sea, por principio de funcionamiento, si se dan cuenta, y ahí empieza una situación conceptual muy importante, el motor no tiene par propio. El motor le da el par que la carga le demande. El motor no tiene par propio. El motor da el par que le demande. ¿Cómo? Deslizándome y demandando más energía de la línea para darte lo que tú me pides. Lo que pasa es que en el proceso de conversión de energía generó calor. Y atendiendo, como el motor está sujeto a la ley de la conservación de la energía, pues la energía que entra tiene que ser consumida, tanto en flecha, y si no es consumida en flecha, pues tiene que ser consumida por calor. Y ahí es cuando ya tengo yo la limitante del motor. Entonces, esto es bien importante. Un motor carece del par propio. El motor me da el par que la carga le demande. ¿Cómo? Disminuyendo su velocidad, aumentando su deslizamiento, demandando más energía de la línea y dándome el par que yo le solicito. El deslizamiento. Esta es la curva de deslizamiento. Es proporcional. Vamos a un ejercicio. Un motor, vamos a seguir con el motor de 25 caballos. Vamos a suponer que yo llego con un tacómetro
Y yo tengo un motor de 25 caballos. La placa de datos me dice que ese motor trabaja a 1755 RPM. ¿Sí? Esos son los datos ahorita que me interesan. La placa de datos me dice que trabaja a 1755 RPM. ¿Qué significa esta velocidad? Que a 1755 RPM yo voy a obtener los 25 HPs. Pero yo llego con un tacómetro y yo leo, en lugar de 1755, yo leo 1775. Estas son las RPMs medidas. Entonces, el cálculo de potencia va a ser igual. Potencia va a ser igual bueno, aquí lo ven. Potencia va a ser igual a la velocidad síncrona menos la velocidad medida entre la velocidad síncrona menos la velocidad de placa. Por la potencia de placa. NS es la velocidad síncrona. En este caso, el motor es de 1755 RPM, la placa, ¿verdad? Entonces, pues yo inmediatamente deduzco, así directamente, que ese motor es de 4 polos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la ecuación que vimos anteriormente, ¿verdad? 120 por 60 entre 4 me da 1800. Entonces yo deduzco, la velocidad síncrona del motor es 1800. La velocidad medida, perdónenme, perdón, tengo un error. Nada más voy a cambiar esto. A ver, espérame. Es velocidad síncrona 1800. Vamos desarrollando. $1800. Y aquí 1800. Ok. La velocidad medida. ¿Sí? 1775. ¿Sí? Velocidad medida. 1775. Y la velocidad de placa 1755. Y aquí la potencia es de 25. Entonces, aquí está. Sí, ¿puede hacerlo? ¿Cuánto da? $1800 menos 1775 son 25. ¿Verdad? Ok. 13.88, casi 14. 14. Esa es la potencia que estoy entregando en flecha. 14. ¿Para cuánto les gusta que un wattmetro marque la potencia de entradas cuando estoy entrando 14 HPs? 15.7, 16.
Bueno, esta es la fórmula, ¿verdad? Velocidad síncrona menos velocidad medida entre velocidad síncrona menos velocidad de placa, todo eso por la potencia de placa. Entonces, a 1775 RPM yo estoy entregando solamente 14 HPs, cuando el motor es de 25 HPs. ¿Qué creen ustedes que esté sucediendo, ¿verdad? No es que esté zona fuera de eficiencia, que es también un paradigma de interpretación que muchos asocian el bajo factor de potencia con la eficiencia del motor cuando no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahí lo que veo es de que yo estoy trabajando el motor más o menos a un 60% de su dato de placa. Puede ser una zona de muy alto rendimiento, porque no estoy generando mucho calor, no tengo muchas pérdidas, pero sí estoy alterando mucho mi factor de potencia. Sí lo estoy alterando, porque acuérdense que el factor de potencia de un motor de corriente alterna, yo tengo factor de potencia .85 cuando yo lo trabajo al 100% de su carga. En la medida que yo baje su carga, en la medida que baja su factor de potencia. Más o menos un factor de potencia nominal de un motor de alterna es .85, .82. Más o menos. Son los kVARs que yo necesito para poder operar un motor. Ya después, bueno, ya habrá toda una técnica y toda una solución en el mercado para corregirlo, ¿verdad? Pero el concepto es ese, ¿verdad? Bueno, entonces yo nada más con el puro tacómetro obedeciendo a la relación que existe entre el deslizamiento y la potencia, yo obtengo que ese motor está trabajando a 14 HPs. Por eso les digo, ¿cuánto será si yo pongo un wattmetro en la entrada? Entonces, la potencia de entrada ¿qué me dice? La eficiencia. ¿Cómo puedo yo definir la eficiencia? Yo la eficiencia la puedo definir como la salida entre la entrada, ¿verdad? La relación que existe entre la salida y la entrada. O la puedo también definir como la entrada menos las pérdidas entre la entrada. O también la puedo definir como la salida, estoy hablando de potencia, entre la salida más las pérdidas. O también la puedo definir como 1 menos las pérdidas entre la entrada. Entonces, si la potencia, esto es eficiencia, ¿verdad? Esto es rendimiento, esto es eficiencia. Si la salida es 14 y la entrada que es 15.5, ¿a qué eficiencia yo estoy trabajando ese motor? Al 90%. Entonces fíjese qué tan sencillo yo puedo sacar el rendimiento de un motor. Les digo porque esa es una pregunta muy recurrente. Yo tengo en la industria, tengo como unos 22 años trabajando en la industria, dando servicio. Y esa es una pregunta muy recurrente que todavía es fecha que se cuestiona mucho, ¿verdad? ¿Cómo yo determino la energía que estoy entregando? Muchas veces decíamos, nos complicábamos mucho, ¿verdad? Decíamos, bueno, ¿qué mueves? Ah, pues una bomba. Ah, no, pues vamos a checar el gasto y la presión y vamos a… Híjole, puede ser, pero no, tenía mucho margen de error. Es que, ¿cómo le podemos hacer? Pues es que apenas con un dinamómetro, pero bueno, un wattmetro sí, bueno, el wattmetro checas la potencia de entrada, pero la de salida, o sea, yo quiero saber la flecha cuánta potencia me está entregando. Entonces, me compro un tacómetro estroboscópico, voy y con la pura velocidad, atendiendo a la relación que existe entre el deslizamiento y la potencia, atiendo a ese requerimiento. Bueno, para irnos más rápido y abarcar el otro tema, que es técnicas de diagnóstico. Para terminar, nomás quiero comentarles una cosa muy importante en ese tema de la eficiencia. Deslizamiento,
Yo en un motor eléctrico tengo 5 pérdidas que son fundamentales. Pérdidas. Como yo alimento el motor de corriente alterna a través pues de un ciclaje. Un ciclaje es un movimiento de vaivén. Entonces, cuando yo someto a ese movimiento de vaivén a la corriente dentro del embobinado, hagamos de cuenta que voy de norte a sur y luego de sur a norte, de norte a sur y de sur a norte. Lo que sucede en el núcleo es que las moléculas de repente se orientan hacia un lado y luego cuando en el ciclo positivo, en el semiciclo positivo y luego en el semiciclo negativo se orientan hacia el otro lado. Entonces es una fricción molecular que existe en el núcleo de laminación porque está sometido a un ciclaje. Esa fricción molecular yo la voy a llamar histéresis. No me quiero meter mucho en el tema porque me consume mucho tiempo para dibujar el lazo de histéresis. Pero histéresis básicamente es la fricción molecular. El calor que genero por la fricción molecular, esa fricción molecular es debida al movimiento de vaivén de la corriente, porque cuando el semiciclo positivo se orienta la molécula hacia un lado, en el semiciclo negativo se orienta hacia el otro lado, es una fricción, es un movimiento de va y ven. Muy bien. Esa fricción yo la mido en watts por libra. Watts por libra. Esa es la histéresis. Yo tengo otro tipo de pérdidas en el núcleo que le voy a llamar las pérdidas por Foucault. Y las pérdidas por Foucault también se menciona mucho en la industria, que son las corrientes parásitas. Como es un movimiento de vaivén, hay un cambio de flujo con respecto al tiempo. Si ustedes dibujan una lámina y ven en el semiciclo positivo, se direcciona el campo magnético en una posición. En el semiciclo negativo cambia de posición. Y la lámina es un redondo, entonces estamos simulando una bobina. En el interior de la lámina se genera un voltaje. Ese voltaje, como es una lámina cerrada, genera una corriente porque es un circuito cerrado. Esa corriente yo la voy a llamar corriente parásita o pérdidas por Foucault. La forma en que yo disminuyo las pérdidas en un motor eléctrico es laminándolo, o sea, cerrando el camino a esas corrientes parásitas. Si ustedes desarman un motor de corriente alterna, de hecho aquí hay uno, este estator es una sucesión de láminas que miden para 60 Hz. La lámina mide de 35 a 40 milésimas, porque si mide más, ya va a ser tanta la cantidad de corriente que se va a calentar mucho el motor. Entonces la norma dice que debe ser 35 milésimas. Entonces yo hago una chapa de laminación, pero si yo las junto, entonces ¿qué necesidad tiene que yo haya hecho una chapa? Si al final de cuentas van a estar en contacto como quiera. Bueno, entre lámina y lámina yo tengo que poner un aislamiento. Ese aislamiento va a servir para interrumpir la corriente que circule a través de toda la longitud del núcleo. Entonces, la vida de un motor eléctrico está en función de ese aislamiento. Ese aislamiento en la fábrica le llamamos el proceso de pavonado. ¿Qué es lo que pasa? Yo recibo la chapa de laminación, la meto a un horno, la saco del horno, le rocío vapor de agua, la vuelvo a meter al horno y se genera una capita de óxido. Y luego ya así, la lámina oxidada la empiezo a apilar,
la empiezo a apilar y ese óxido es suficiente para detener las corrientes por Foucault. Entonces, un motor tiene vida en función de qué está la vida de un motor, en la medida que ese óxido conserve sus características de aislamiento. ¿Cómo puede perder esas características de aislamiento un motor? A través de las quemadas cuando yo mando a reparar, yo ocupo quemar el embobinado actual para reponerlo por uno nuevo. Para extraer el embobinado actual, yo no lo puedo extraer en frío, yo tengo que quemar todos los barnices. Entonces cada proceso de quemado me viene a dañar ese óxido. Y ese óxido, ahorita que vayamos a ver las técnicas de diagnóstico, hay una prueba que se llama Core Loss Tester, que es un probador de pérdidas de núcleo y que se mide en watts por libra. Yo mando a reparar un motor y digo, ¿sabes qué? Tu motor ya está fuera de zona de rendimiento. ¿Por qué? Porque su óxido entre lámina y lámina ya no tiene las características. Este motor ya no es recomendable que lo repares porque va a tener muchas pérdidas energéticas. Te recomiendo que compres uno. Oye, pero lo que pasa es que ese motor no es de línea o no está atrás del mostrador. Bueno, vete preparando, yo te lo reparo para que te vayas preparando por uno nuevo. Porque si tú checas tu recibo de Comisión Federal, pues vas a estar consumiendo mucha energía, ¿verdad? Vas a estar alimentando pérdidas. ¿Cómo mido? A través de una prueba de núcleo. ¿Cómo es esa prueba de núcleo? Yo someto el núcleo a un campo magnético variable y mido sus pérdidas en forma de calor. Esa es una de las pérdidas. La otra pérdida que se presenta en el motor aquí vienen flujos armónicos. Ahorita no me quisiera meter en flujos armónicos explicando las series de Fourier, ¿verdad? Cómo se generan los armónicos en una onda senoidal, ¿verdad? Lo único que voy a hacer, el efecto real que tiene un armónico en el motor. Voy a dibujar los armónicos en un motor. Acuérdate que los armónicos que más daño hacen a un motor es el tercero, el quinto, el séptimo y el noveno. Los demás armónicos son despreciables. Estoy dibujando un alambre conductor por el cual circula la corriente fundamental. Y el armónico, este es el tercero, este es el quinto, este es el séptimo, este es el noveno. El armónico son corrientes o provoca corrientes en contra de la fundamental que me van primeramente a generar calor. Segundamente, ese armónico me va a provocar una fuerza magnetomotriz en contra de la fundamental. ¿Y qué efecto práctico tiene el motor? Pues que el motor, la fuerza en flecha, la voy a entregar en una forma de rizado, no la entrego en forma uniforme. ¿Por qué? Porque voy a tener pares opuestos al par fundamental. Producto de los armónicos. ¿Qué es lo que se trata? Que nosotros tenemos que minimizar al máximo los armónicos. Cuando nosotros fabricamos los motores o reparamos los motores, nosotros tenemos un método para disminuir el efecto armónico. El método para disminuir el efecto armónico es acortando el paso polar de la bobina. Esa es la segunda pérdida fundamental de los motores, las pérdidas por los armónicos. La tercera pérdida importante en los motores, que es la mayor, pues es el efecto Joule, ¿verdad? Entonces, por eso, volviendo al motor en cuestión, el de 25 caballos, yo decía, bueno, lo estoy trabajando a 14 HP, pero no significa que lo estoy trabajando de una forma muy ineficiente. Claro que no, ¿por qué? Pues por el efecto Joule, ¿verdad? Porque ese motor trae alambre, trae capacidad para conducir 31 amperes, y si lo trabajo a 14 HP, pues estoy consumiendo 16, no tengo efecto Joule. Bueno, tengo efecto Joule, pero muy mínimo. Y ese es un concepto muy importante que se confunde el factor de potencia con la eficiencia.
De hecho, el motor es muy eficiente a partir de que lo empiece a trabajar al 50% de su carga. Estoy trabajando una eficiencia muy buena, porque muchos, por ese dato, yo puedo tomar la decisión de sustituir el motor, cuando no. O lógicamente, hace una evaluación de proyectos, a ver si te sale más barato corregir el factor o sustituir el motor por uno de menor capacidad para que lo mandes a un factor de potencia muy cercano a la unidad. Pero no tomes la decisión por eficiencia, ¿eh? Porque la eficiencia, desde el 50% de su carga, yo soy muy eficiente, muy eficiente. Estoy alrededor de los 90-92% de eficiencia por el efecto Joule. Porque el I cuadrado de R es muy bajo. El I cuadrado de R es muy bajo. Y la última pérdida que tengo en los motores es la de fricción más viento. La pérdida de fricción pues es la que tengo en los rodamientos, y la de viento pues lógicamente es la pérdida que es debida a la convección, que es lo que ahorita vamos a ver, es el siguiente tema del enfriamiento de los motores. A la convección, o sea, a la fricción que existe en el abanico de enfriamiento, el aire generado, me genera fricción, me genera pérdidas por calor y la pérdida de fricción. ¿Me puede repetir cómo dijo que reducía el ruido por armónicos y explicar más o menos en qué consiste? Sí, mira. Voy a dibujar parte del estator de un motor. Un motor está ranurado internamente. Estas son las ranuras que están en el estator. En cada ranura yo alojo dos fases. En cada fase, vamos a suponer que la corriente entra aquí y aquí sale. Si yo voy a graficar la fuerza magnetomotriz, en el diente se genera un más, así. Esta es la fuerza magnetomotriz que se genera en el interior del motor. Yo aplico la serie de Fourier y yo tengo el tercer armónico, el quinto, el séptimo y el noveno. Lo que hago yo para minimizar el efecto armónico es sacrificar ranuras. O sea, en lugar de que aquí esta ranura sea más, que sea más menos. ¿Cómo hago esto? El paso polar de la bobina lo acorto, y si yo hago el arreglo de trayectorias, llego a la conclusión de que en esa ranura, en lugar de ser más para que sume, es más menos y se elimina esa ranura. ¿Por qué elimino esa ranura? Para hacer esto. Atenúo y hago el cálculo de armónicas y es menor. Por la atenuación de la amplitud de la fuerza magnetomotriz. Es así como en un motor eléctrico yo atenúo el efecto armónico. Si yo el motor eléctrico lo embobino con esta fórmula, que es la fórmula que vemos en la escuela, que decimos, oye, ¿cuál es el paso? El paso es igual al número de ranuras entre el número de polos. Vamos a poner un motor de 4 polos. 36 entre 4 me da igual a 9. O sea, el paso es igual 1 a 10. El paso de la bobina. Si yo fabrico el motor con ese paso, va a ser tal el efecto armónico que no voy a llegar al par máximo, no voy a llegar a esto. Digo porque como experimento lo hacemos. El par máximo, no voy a llegar al par máximo, va a ser más o menos aquí,
y resulta que no pude con la carga por puro efecto armónico. Por puro efecto armónico. ¿Sí, otra pregunta? Sí, mencionabas, ingeniero, que la pérdida de aislamiento entre las laminaciones de lo que es el estator produce o origina el aumento de las corrientes parásitas. Sí. Me imagino yo que esto genera puntos calientes. Sí. ¿Estos puntos calientes pueden ser tan críticos que debiliten o dañen el aislamiento de los conductores del devanado? Sí, mira, hay una prueba para verificar puntos calientes. Nosotros, en el motor, nosotros tenemos una parte fija y una parte móvil. Para disminuir la reluctancia o la oposición al campo magnético, nosotros la distancia entre parte móvil y parte fija la hacemos lo menor hasta donde mecánicamente sea posible. Muchas veces son 40 milésimas, 35 milésimas que existe de air gap o de entrehierro. Muchas veces esa distancia se ve alterada y hay fricción. Y esa fricción genera tanto calor que me descompone el óxido. Entonces, yo hago la prueba de núcleo, o sea, someto al estator a un campo magnético igual al de placa y detecto que en ese punto levanto hasta 120 grados. ¿Qué significa? Yo lo voy a embobinar, pero ese motor va a durar, por efecto de Foucault, la vida disminuye drásticamente, ¿va? O sea, contestando la pregunta, con que se junten 2 o 3 láminas, llego a 120 grados centígrados. Sí. ¿Esa prueba que mencionas es la prueba de toroide? Esto es prueba toroide, sí. Sí. Así es. No, es en el punto, es adentro. Sí, porque lo hacemos con termografía. Ya una vez que aplicamos el toroide, metemos termografía y detectamos con 3 láminas que estén ya sin el óxido, llegamos a 120 grados. No, tiene reparación. Si yo tengo acceso, porque es la parte superficial, entonces yo lo que hago, vuelvo a separar las láminas y les meto barniz y luego las vuelvo a apilar. Y ya vuelvo a devolver las características como si fuera nuevo, inclusive mejores, porque le meto barniz. El problema es cuando ya en la parte del yugo, o sea, aquí en esta parte, tengo el daño. Yo tengo la ranura y aquí tengo el yugo, que le llamamos back iron. Cuando el problema lo tengo aquí, y es muy difícil, porque no tengo acceso. Sí. Y otra pregunta, ¿por qué razón se nos llega a magnetizar la carcasa de un motor? A magnetizar, ok. Mira, ese no es un problema de motor, ese es un problema de una distorsión armónica total. Cuando yo alimento un motor con un drive, yo tengo que preparar el motor para contrastar el efecto armónico del PWM. El PWM al motor me trae mucho daño al motor. Yo tengo que preparar el motor para recibir PWM. Entonces, el efecto del magnetismo que circula en el motor por PWM, yo lo atenúo. Bueno, quizás no es necesario que lo atenúe. Yo lo que tengo que hacer es ponerle un rodamiento aislado para romper el circuito. Pero ese efecto no es del motor, ese efecto es de la PWM que recibo del drive. Hey. Pero si ya se tiene el rodamiento aislado. Sí. Bueno, sí, pero al momento el efecto nocivo de esa magnetización es la generación de una corriente circulante. Esa corriente circulante, si con un rodamiento aislado no logro disminuir o atenuar el efecto, tengo que meter los 2 aislados. Y ya con los dos rodamientos aislados, ya rompo el circuito. Sí, sí. ¿Nos podría explicar un poco de la prueba de toroide? Sí, claro.
Mira, este es el yugo de la laminación. Por aquí, el diente, yo tengo que hacer pasar 120,000 líneas por pulgada cuadrada. Y por el back iron, yo tengo que pasar 120,000 líneas por pulgada cuadrada. Esa es la densidad magnética que utilizan todos los motores. Nosotros trabajamos en zona de saturación. Y esa es su zona de saturación. ¿Cuál es la prueba toroide? Yo hago una bobina, la enlazo toda la... Este es el núcleo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, yo enlazo todo el núcleo, fabrico una bobina y le meto corriente. La bobina, claro, hay un cálculo para hacer la bobina. Ese cálculo voy a partir de 120,000 líneas por pulgada cuadrada. Entonces yo saturo la laminación con esa bobina y le hago una termografía. Pero hay instrumentación ya, o sea, última, que no es necesario yo hacer la bobina. Con un cable que haga pasar, con una computadora, la computadora calcula la corriente necesaria para saturar la laminación y ya me da las pérdidas por unidad de masa. Pero básicamente esa es la prueba toroide. Saturo la laminación a través de una bobina. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Cuántas reparaciones son recomendadas a un mismo motor? Hasta que la termografía te diga. Ok. Y digamos, O sea, eso es bien importante. Hasta que la termografía te diga. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy un muy buen taller, ¿va? y yo no caliento mucho los motores. Pero a lo mejor habrá talleres que calientan mucho los motores para no batallar. ¿Por qué? Es que déjate digo esto. Es que el embobinado es como una piedra. Yo le meto mucho barniz porque por ley de Biot-Savart, Faraday, Lenz, Ampere, ¿qué es lo que hacen los conductores aledaños? ¿Va? Están aplaudiendo, hay mucha vibración y hay mucha fricción. Para disminuir esa fricción y darle más vida al embobinado, yo lo que hago, meto resinas especiales y hacer cuenta que es una piedra y evito al máximo la vibración. Eso le da vida útil mucho al motor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el motor viene quemado y hay que rebobinar? ¿Cómo hago para extraer ese alambre viejo si es una piedra? Yo lo tengo que meter a un horno, quemar todo ese barniz y limpiar las ranuras para poner el alambre nuevo. Pero hasta que la termografía te diga, puede ser 10, 20, 30 repeticiones, hasta que la prueba toroide te diga. Sí, porque lo que determina es las pérdidas por núcleo, los watts por unidad de libra. La norma dice que tú debes de tener, para un motor, seguirlo reparando de 0 a 9 watts por libra. Si tú tienes más que esas pérdidas, ya el motor ya no está en su zona de rendimiento, ya lo tienes que reponer. y por ejemplo, cuando lo reparas y no le haces una prueba de toroide, ¿se va a ver reflejado en un punto específico del estator? Sí, tu recurrencia en fallas va a ser muy recurrente tus fallas. Tú tienes que obligar a una prueba toroide antes de que te rebobine un motor. Tienes que pedir un reporte de una prueba toroide antes de meter alambre nuevo. Porque si no, no tiene caso si tú no revisas la condición magnética de tu laminación, si tú no mides Foucault e histéresis, no embobines. Porque no sabes cuánto te va a durar. Tienes que partir de ahí. Es una condición. Referente al tema de la magnetización de la carcasa, Sí. fíjate que nosotros en planta presentamos un problema con un motor de corriente directa, Sí. donde tenía el paso de corriente, ¿no?, a través de los rodamientos. Se inició con la instalación de un rodamiento aislado en lado flecha y continuaba. Entonces lo que se hizo fue abrir el circuito, como mencionabas, con 2 rodamientos aislados en pista exterior. Sin embargo, se pasa el problema ahora a la pista interna y se toma la decisión de colocar un anillo, un CDR para aterrizaje, pero sigue existiendo el problema de paso de corriente. ¿Qué recomendarías por ahí revisar? Metalízalo con cerámica, la flecha. Metaliza la flecha con cerámica. Con cerámica. Sí. Sí, mira, tú pusiste un Improsil, el anillo ese que Sí. marca Improsil. Exactamente. Sí, metaliza con cerámica. Cuando el problema es muy grave, producto del drive que tienes, metaliza con cerámica y esa será la solución. Básicamente, Sí, es que la magnetización provoca el paso de corriente.
Sí. Yo ahí sugiero que si ya pusiste los dos rodamientos, se me hace muy extraño porque el rodamiento cerámico pues interrumpe el circuito, pero si se sigue presentando el problema, metaliza un ajuste con cerámica y eso está comprobado, yo lo hago. El problema Lo hago inicial seguido. nos lo daba en las pistas exteriores del rodamiento metálico y ahorita que tenemos aislado, pues en teoría abrió el circuito por completo, pero el problema se está generando en la pista interna. Sí. Entonces, Mira, el metalizado con cerámica es un proceso barato, es un proceso que dura mucho, sí se justifica, sí, metaliza con cerámica. ¿tú realizas esa función? ¿No Sí. tienes alguien que nos pueda recomendar? Digo, nosotros lo hacemos. Ok, Sí, perfecto. sí, Gracias. sí. Cuando yo tengo un motor 1000, pero está en constante protección, es decir, está funcionando el motor y tiene una protección para que no se me suba el amperaje, ¿qué es lo que se daña? ¿Se daña el embobinado? ¿Qué es lo que más frecuente se puede...? Pero cuando rebaso el dato de placa o cómo? O sea, tu protección, o sea, tú tienes funcionando un motor. Sí, un motor 1000, pero es un molino. A Sí. ver, si tiene una demasiada carga, manda una señal para apagarse. Sí. Entonces, el constante sobrecarga, Ah, ya te entendí, sí. ¿qué es lo que se daña? ¿El embobinado o directamente el drive? Bueno, es que depende, mira. Hay una regla práctica que dice que por cada 10 grados centígrados que tú eleves el embobinado con respecto al dato de placa, si nosotros leemos la placa, siempre me informa a cuántos grados debo trabajar el motor como máximo. Por cada 10 grados centígrados que levantes esa temperatura, tu embobinado, la vida del embobinado se reduce a la mitad. La vida de un embobinado está calculada para durarte 11 años, 24 horas consecutivas. Entonces, si por cada 10 grados centígrados que trabajes el motor arriba de ese dato, disminuyes 5.5 años, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se daña? Un motor no puede con tantos arranques constantes por la temperatura, porque vemos el daño. Definitivamente ahí estás desgastando el motor térmicamente, creo yo que el motor. Entonces, la sobrecarga está, ponerle esa protección, que si le meto más carga, digamos, yo mismo estoy deteriorando más el motor. Sí, es un motor de alterna. Sí. ¿Tienes factor de servicio? 1.15. Sí. Bueno, el factor de servicio también está muy mal interpretado. Nosotros pensamos que un factor de servicio significa que yo puedo trabajar a ese porcentaje adicional de carga durante todo el tiempo el motor. No es cierto. El factor de servicio significa que yo puedo trabajar el motor con ese porcentaje de carga adicional durante 1 hora y luego enfriarlo hasta que llegue a su temperatura nominal. Entonces, si un motor lo trabajo a factor de servicio, le estás dañando la vida, le estás reduciendo la vida en esa proporción. Es una proporción muy dramática. Va, gracias. Sí. ¿Y qué nos puede decir sobre los motores ya especiales, si se fabrican para los drive? Sí, mira, hay un paradigma equivocado. Pensamos que un motor especial para trabajar con PWM, se piensa que la chapa de laminación, el calibre debe ser menor de 35 milésimas. En fábrica no existe esa fabricación. Lo único que se hace para adaptar el motor a un drive es embobinarlo con alambre grado inversor. Ese alambre grado inversor lo que hace es que, mira, lo que hace el efecto nocivo del DB en DT, del PWM, ya es que hay un rebote de señal y se empalma, se pone en fase. Bueno, no es un tema mío, yo creo que aquí lo van a ver más bien, pero conozco yo desde el motor. ¿Qué me hace el drive a mí? Yo como motor. Lo que me hace el drive es de que me provoca voltajes instantáneos muy elevados. Esos voltajes instantáneos pueden llegar hasta 1900 volts. Por ejemplo, un contactor, cuando cierra un contactor, si no cierra perfectamente igual, el segundo contacto, la regla dice que el voltaje inducido al motor por un segundo contacto, por ese switcheo, es 4 veces el voltaje de línea.
4 veces. Yo capacito el motor para trabajar con un drive y capacitarlo para ese voltaje instantáneo, ese voltaje máximo de 1900 con alambre grado inversor. ¿Qué es el alambre grado inversor? Esos voltajes instantáneos a mí me generan efectos corona. El efecto corona pues es ionización del medio. Esa ionización del medio, el oxígeno del medio lo mando a ozono, o sea de O2 lo mando a O3 y el ozono es corrosivo y el ozono lo que hace es de que el barniz del alambre se destruya y cruce. Entonces yo minimizo el efecto con alambre grado inversor. Esa es la protección que los motores modernos traen. Muchas veces no jala del todo, pero porque nos llegan muchos DBS-NDT a nosotros, o sea, motores con DBS-NDT. El DBS-NDT es muy clásica la falla. En el cabezal de la bobina es una chispita, ¡pum! Pero ya fue suficiente para interrumpirme el circuito. Entonces, por el ozono que se genera. Lo que se hace es de que mandas encapsular, si tienes un problema muy recurrente, bueno, ya checaste tus filtros de senoidales y los filtros de tu drive, encapsula el motor, ¿no? Ahorita mencionaste tú los sistemas en un motor, el sistema eléctrico, el sistema mecánico, el circuitos. Circuitos. Sí. ¿Qué pasa o si es posible que, suponiendo que yo tengo un motor especial en la planta, Sí. ¿qué pasa si ese motor se me quema? Yo lo mando a fabricar y ese motor me lo dan a X meses porque es de fabricación especial. ¿Existe alguna manera de acortar ese tiempo para reparar el circuito magnético, que ya vimos que el eléctrico y el mecánico sí lo reparamos? Sí, hay, en Estados Unidos existen varios talleres, varias fábricas que te dan el servicio de fabricarte la laminación. Si es un motor de fabricación especial, lo que hacemos nosotros, eso lo hacemos, quitamos el núcleo usado, el viejo, el existente, por un núcleo nuevo, y lleva alrededor máximo, por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa en Chicago y máximo nos lleva 5 semanas en repararte el motor. Obviamente ese tipo de reparaciones se justifican con motores muy grandes, sí lo hacemos, y 5 o 6 semanas máximo.